cómo entender o hasta qué punto esta noción de paisaje cultural que tú y otra gente plantean. Bueno, se trata en realidad de otra mirada, es verdad. Y es precisamente la que tiene que ver con el contexto. O sea, estamos acostumbrados, o hemos estado acostumbrados a tratar el patrimonio como objeto y atender poco a sus relaciones con el sitio, el lugar donde está, su gente. Y eso, desde la perspectiva del paisaje, cambia drásticamente, porque ahí el patrimonio se integra, el patrimonio como ente que se puede individualizar, se integra en un territorio y tiene que tenerse en cuenta qué piensa la población, cómo percibe las cosas, porque además se entiende que no hay paisaje si no hay percepción de esa población, percepción en un sentido muy amplio, no percepción solo visual. Un paisaje cultural no lo define el que el espacio sea, entre comillas, bonito o no, sino que tenga otros componentes. ¿Cuáles son esos otros componentes que permiten interpretar a un espacio como paisaje cultural? Sí, bueno, es un tema siempre traído y llevado. En realidad el Convenio Europeo del Paisaje, en el que nosotros nos basamos mucho para centrar los temas, pues dice que paisaje es porción del territorio, cualquier porción del territorio, según lo percibe la población, como resultado de la interacción entre el ser humano y el medio. Otra cosa es que hablamos luego de paisajes culturales de alto valor patrimonial, que ahí es donde entra un tipo de paisaje que ya teniendo una cualificación especial desde el punto de vista del patrimonio histórico, pues tiene otra, digamos, acepción, sigue siendo paisaje cultural, pero tiene otra mirada, porque estamos ya en un sitio con ese entresijo patrimonial mucho más rico. ¿Cómo intervenir en lugares en donde no ha existido un crecimiento urbano planificado? Estoy pensando en nuestras ciudades, sí. Sobre todo en las zonas de expansión que crecieron sin una planificación sostenida o al menos prevista, y que de pronto tienen unas situaciones urbanas conflictivas para su gestión, como por ejemplo el transporte, los servicios básicos. ¿Cómo intervenir desde esta noción de paisajes culturales en esos escenarios? Atacar eso desde el punto de vista del paisaje como herramienta significa primero conectar con esa población para ver cuáles son sus demandas para mejora de ese ambiente. Y claro que se pueden introducir muchas cosas que tienen que ver con esa adecuación paisajística, y esas pueden tener que ver con las actividades que se desarrollan en ese barrio, con por ejemplo la actividad comercial, que es tan importante para la gente que vive allí, con los espacios libres, la gestión de esos espacios libres, la amortiguación de impactos que tienen que ver con los sistemas de transporte, la mejora de los sistemas de transporte en sí misma, o sea, la accesibilidad, el tema de la vivencia de los niños dentro del barrio, que es un tema muy importante que olvidamos, que no hemos olvidado que en esos sitios viven muchos niños y muchas veces no tienen una manera fácil de salir a la calle. Ese tipo de cosas, enfocadas desde el punto de vista paisajístico, son los problemas que plantea el paisaje, que estamos hablando de cómo viven los seres humanos en un sitio, y no tenemos por qué llegar a las ciudades históricas. Ocurre eso en todas las partes de la ciudad. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, la presión urbanística, ¿no? En lugares en donde de pronto, por depreciado que esté el entorno, es necesario arrasar con un barrio para crear ahí una urbanización? Ahí entramos ya en un problema de activismo urbano y político que ya pues ya no entra ahí en la consideración paisajística. Lo que sí es verdad es que sí podría tener sentido estudiar el impacto que puede tener algo que en ese barrio, en esa zona en la que estamos trabajando, como una zona de expansión de la ciudad, pues de pronto una infraestructura o una acción que tiene que ver dentro de los sistemas generales de la ciudad impacta sobre esa estructura urbana para dañar la convivencia de la gente que vive allí. Entonces ahí se podría intervenir desde perspectiva paisajista para impedir que eso
sea una afrenta contra esa población, ¿no? ¿Nos puedes hablar sobre la interdisciplinariedad en relación con la noción de paisajes culturales? Sí, bueno, eso es una cualidad inherente a los trabajos que hacemos en patrimonio, ya sea paisajes culturales u otros en el Instituto Andaluz de Patrimonio, donde la palabra de las disciplinas que ni aparece porque es que se da por sentado que tiene que haber ese contacto entre las disciplinas, esa fusión de la disciplina a la hora de abordar un trabajo. Para trabajar en paisajes culturales que es imprescindible, pero es que yo diría que para muchas actividades de las que realizamos en relación con el patrimonio. Y lo digo con el compromiso que eso significa, en el sentido que es de verdad participación de esa disciplina. ¿Cómo ves tú a América Latina y específicamente en la ciudad en la que has estado, en Quito, como potencial lugar, como no potencial, con sus problemas, con sus dificultades para desarrollar la noción de paisaje cultural? Pues yo pienso que la riqueza es enorme y que lo único que hay que hacer es pues, no magnificar tampoco el tema del paisaje cultural como herramienta, sino tratar de que de verdad eso se incorpore a una gestión del patrimonio que dé resultados y que no sea una cosa que tengamos que forzar necesariamente y que los ensayos sean buenos ensayos, mejor que hacer muchos, crear una buena metodología para que esta manera de ver el patrimonio de manera integral con el territorio pues se convierta en algo ya cotidiano, ¿no? ¿Qué destacarías tú de Quito, pensando desde esta perspectiva de los paisajes culturales? Yo de Quito, o sea, a nivel global yo veo que es muy interesante la implantación de Quito en esta especie de valle rodeado de farallones que tienen que ver con la estructura volcánica de la zona, ¿no? Entonces, yo pienso que el atractivo de Quito es precisamente su orografía y que ahí Quito tiene muchas cosas por descubrir. Al mismo tiempo que hay una naturaleza desconocida, naturaleza me refiero a ambientes naturales dentro de la ciudad, creo que maltratados, pero que están ahí intersectados con la propia ciudad y que sería muy interesante reconocer.